Para aplicar el formato a un párrafo, debemos saber que párrafo es lo que está entre dos saltos de línea. Al igual que sucede con los caracteres o las palabras, se puede cambiar el formato de un párrafo completo facilitándonos el trabajo de edición o maquetación. En este ejemplo vamos a seleccionar el segundo párrafo del texto que aparece en la Wikipedia acerca de LibreOffice. Simplemente hacemos 3 veces clic sobre cualquier palabra del segundo párrafo y a continuación vamos al menú Formato a la opción Párrafo. Nos aparece una ventana con varias opciones para asignar diferentes formatos al párrafo. Vamos a ver cada una de las pestañas. La primera, Sangría y espacios, nos permite cambiar la indentación del párrafo y nos permite variar la sangría tanto antes como después del texto. Podemos, por ejemplo, asignar una sangría de 1 centímetro, con lo cual vemos en el esquema que el texto que hemos seleccionado empezará 1 centímetro más allá que la línea del margen del texto normal. También podemos cambiar la sangría de la primera línea nada más, de tal manera que solamente la primera línea tenga una sangría de 1 centímetro, como es el ejemplo. También podemos cambiar el espacio que hay sobre el párrafo y por debajo del párrafo. En el caso de que quisiéramos cambiar la opción de sobre el párrafo, sería la opción encima del párrafo. Simplemente sustituimos por un número, en este caso 5 centímetros, y vemos cómo el párrafo ha bajado esos 5 centímetros. Y también podemos sustituir el espacio de debajo por 10 centímetros. De esta manera el espacio, tanto por arriba como por abajo, se vería alterado. Una de las opciones más interesantes suele ser el interlineado. Esto es la distancia que separa cada una de las líneas del párrafo. Normalmente el interlineado simple agrupa demasiado el texto y es muy difícil de leer si luego se va a imprimir. Por eso hay varias opciones. Podemos tener el interlineado simple, el interlineado de 1,5 líneas, interlineado doble. Si selecciono el interlineado doble, vemos cómo en el esquema se separan el doble las líneas. Y si acepto la selección que hemos hecho, vemos cómo tenemos los 5 centímetros de espacio, los 10 centímetros con respecto al siguiente párrafo en caso de que lo hubiese, y también cómo el espacio entre líneas es el doble que en el primer párrafo. Esta última opción del interlineado es muy interesante en caso de que el documento que vayamos a elaborar vaya a ser leído posteriormente, tanto si es en papel como si es en pantalla. Cuando las líneas están demasiado juntas cuesta mucho más leer y entender el texto. Volvemos otra vez a la ventana de párrafo, pero en lugar de hacerlo a través del menú Formato, vamos a, sobre cualquier parte del párrafo seleccionado, pulsar el botón derecho del ratón y seleccionar la opción Párrafo del menú contextual. Nos lleva al mismo sitio. La siguiente pestaña es la de alineación. Aquí seleccionamos cómo queremos que esté alineado el texto. Que esté alineado a la izquierda, como es el caso por defecto, que esté alineado a la derecha, en algunos formatos de carta, la fecha en la parte superior de la carta, centrado, es decir, que todo el texto esté centrado, o justificado. Esta opción significa que se hace coincidir las frases para que ocupen el espacio completo entre los márgenes de la página. De hecho, es la alineación más recomendada para cualquier tipo de documento. La opción Última línea nos permite seleccionar cómo queremos que esté la última línea del párrafo. Podemos querer que esté alineada a la izquierda, como se muestra en el dibujo, alineado al centro o justificado. En caso de seleccionar justificado, hay que tener en cuenta que si el número de palabras no es lo suficientemente largo como para llegar al margen final, lo que va a hacer va a ser insertar espacios entre las palabras para llegar a ese espacio y puede llegar a dar resultados extraños. Normalmente se suele seleccionar izquierda porque se sabe que no va a llegar a final de línea. En la pestaña Flujo de texto podemos variar dicho flujo mediante la separación silábica, insertando caracteres al final de la línea o al principio de la misma. También podemos insertar saltos, ya sean de página o de columna en caso de que estemos usando columnas, delante de nuestro párrafo o detrás. De esta manera, por ejemplo, si se tratase de un título, podríamos insertar antes de cada título un salto de página para que cada título comience en una página nueva. También hay opciones para no dividir el párrafo o mantener párrafos juntos. En la siguiente pestaña, Esquema y numeración, podemos convertir nuestro párrafo en un esquema o en una lista numerada. En caso de que queramos que forme parte de una lista numerada, vamos a la opción Numeración y seleccionamos uno de los 5 estilos que tiene la numeración. En este caso podemos elegir la numeración 1. Si quisiéramos que nuestro párrafo comenzase con un número determinado, tendríamos que activar la opción Volver a empezar en este párrafo, haciendo clic sobre ella 2 veces, la opción Empezar con, y aquí seleccionaríamos el número, en nuestro caso el 5. Al aceptar la opción, nos aparecería una lista numerada con el número 5. Si continuamos en la opción Párrafo, del menú contextual, podemos variar en la siguiente pestaña los tabuladores, es decir, indentar el texto de manera que unas partes del párrafo aparezcan más separadas del margen izquierdo que otras. Incluso se le puede insertar caracteres de relleno para que llegue hasta ese punto, pero esta opción es poco utilizada por el auge de las tablas. Mantener los tabuladores en un documento muy grande es bastante complicado
sobre todo porque tienden a descolocarse o uno tiende a no colocarlos correctamente y a olvidarse de que hay más tabuladores delante y detrás. Y las tablas han rellenado ese hueco gracias al uso de las tablas sin marco. La siguiente pestaña, Iniciales, es una manera un poco curiosa, casi de libro, de comenzar el párrafo. Si activamos la opción Mostrar iniciales, nos muestra la primera letra que tiene el párrafo a un tamaño mucho más grande del habitual. Podemos configurar el número de caracteres que formen parte de estas iniciales, normalmente es 1 pero pueden ser más, y así como las líneas que queremos que ocupen. Si aumentamos a 4 líneas, vemos en el esquema que son 4 las líneas que ocupan esa letra. Al aceptar la opción, vemos como, aunque solo tenemos 3 líneas, esa letra ocuparía una cuarta. También podemos, llegado el caso, meter nuestro párrafo dentro de un borde. Podemos definir el estilo de la línea que queremos para ese borde, la disposición de las líneas, pudiendo ser solamente superior e inferior. Podemos quitar líneas simplemente haciendo clic en la línea que queremos en el esquema. También podemos seleccionar si queremos que tenga una sombra y variar la distancia al texto. Una vez que tengamos claro cuál es el borde que queremos, por ejemplo, yo voy a seleccionar solo borde inferior y superior y sombra hacia arriba. Hacemos clic en aceptar y vemos como solamente tenemos borde superior e inferior con una sombra en la parte superior. Vuelvo a seleccionar el texto, voy a párrafo y también podemos cambiar el fondo del párrafo. Podemos asignarle o bien un color o bien una imagen, por ejemplo el logotipo de una empresa. En esta ocasión voy a utilizar un color, magenta. Como podemos ver, el resultado es bastante disparatado, sobre todo por el color del fondo, pero sirve para demostrar que LibreOffice nos da un montón de opciones de configuración a la hora de trabajar con párrafos.